En Colombia existe un sinnúmero de manifestaciones culturales que expresan la variedad étnica, religiosa, de costumbres, tradiciones y formas de vida de su población, así como su riqueza natural y diversidad de climas, geografías y paisajes, entre otros. En la Orinoquia colombiana, los indígenas de la etnia Sicuani fueron cazadores y recolectores que se asentaron en diferentes territorios. Debido a la acción colonizadora de los territorios de estos grupos indígenas, se fueron reduciendo, quedando en unos terrenos delimitados llamados resguardos, sin posibilidad de continuar con su sistema de rotación de cultivos que consistía en llegar a determinado lugar, realizar su sistema de tala, quema y siembra de cultivos tradicionales. Después de sacada la cosecha, abandonaban el lugar, permitiendo la regeneración de la mata de monte y la repoblación de los animales que allí habitan. Debido a la reducción del territorio, estos grupos han pasado de nómadas a seminómadas, donde han establecido pequeños caseríos denominadas comunidades con una organización interna compuesta por un consejo de autoridad tradicional conformado por el capitán mayor, antiguamente gobernador, un capitán por comunidad, un secretario y un isimalí o alguacil. El chamán o payé, aunque no hace parte del consejo ni interviene en los aspectos administrativos, es considerado una autoridad. Dentro de su mitología se destaca el origen de la agricultura, que según su cosmología proviene del árbol Kaliawirinae, o árbol de la vida, como proveedor de todos los alimentos. Los hombres, según sus creencias, fueron animales que después de la primera generación se transformaron hasta adquirir la forma que hoy poseen. En los pequeños caseríos o comunidades, los indígenas han establecido huertos habitacionales y cría de algunos animales, como cerdos, aves, ganado. Al permanecer en un solo sitio, han ejercido una sobreexplotación en los recursos naturales, disminuyendo drásticamente las especies vegetales utilizadas para la recolección de frutos, construcción de vivienda, elaboración de artesanías y la caza indiscriminada de animales para el consumo. De esta manera, se evidencia una amenaza en la consecución de alimentos para la población en general. Los indígenas han venido gestionando recursos para implementar nuevas alternativas de producción sostenible, ya que son conscientes que aunque poseen grandes extensiones de tierra, existe una pérdida significativa de la flora y la fauna debido al aumento de la población que cada día demanda más de estos recursos para la supervivencia. Los resguardos El Tigre y Unuma están ubicados en el departamento del Meta, en la zona de la Altillanura, en jurisdicción del municipio de Puerto Gaitán. Allí opera la compañía Pacific Rubiales Energy, que mediante su fundación se ha comprometido con los retos del nuevo milenio en materia de responsabilidad social, apoyando el establecimiento de granjas integrales sostenibles en las comunidades indígenas, formando conocimientos sobre agricultura orgánica integral y ecológicamente enfocada a satisfacer la seguridad alimentaria y a la conservación del medio ambiente. La creación y fortalecimiento de las granjas integrales ha permitido aumentar los niveles de producción agropecuaria, aprovechando las sabanas nativas, donde se han construido las instalaciones para la cría de animales como ganado, cerdos, aves y también el establecimiento de cultivos de yuca dulce, piña, maíz, ají, caña de azúcar, lulo, plátano, marañón, entre otros. ¿Cómo dice? Los suelos de las sabanas de la Altillanura, donde están ubicados los resguardos Unuma y El Tigre, son ácidos y no muy aptos para la agricultura. Para contrarrestar esta deficiencia de los suelos, se ha utilizado el estiércol de los animales como fertilizante. Abonos verdes y los residuos vegetales también hacen parte del abono que se incorpora al suelo, aprovechando al máximo los recursos locales. De esta manera se viene construyendo el suelo con la creación de estas granjas integrales, arrojando resultados positivos en la producción de los cultivos establecidos que han motivado
a la comunidad para continuar trabajando en este sistema de producción. Imagínense, vea, esa mazorca aquí en la sabana es elegante. Y esto es para sembrar por ahí, así sea como sea. Este es puro semilla. ¿Semilla qué? Semilla de acá, digamos. Nativa, semilla nativa. Es como se mira el maíz. Eso da en el conuco también. Pero lo importante es como sembrar aquí en la sabana. Porque vea, no le entra nada. Y mire cómo están todas estas yucas. La yuca pues nativa también lo hemos sembrado nosotros en el conuco, pero miramos de que en la sabana también da igual que el conuco. El plátano también produce en la sabana. Pues nosotros todos estos plátanos hemos sembrado en el conuco, pero lo cual vemos que ya como que se nos está agotando la montaña, los pocos conucos que hemos sembrado, pues ya tenemos solamente rastrojera, lo cual pues miramos que esto estamos acabando es con el bosque. Entonces lo cual empezamos a sembrar aquí en la sabana, de que en la sabana también se produce el plátano, la yuca, el maíz, todo. El conuco aquí lo estamos nosotros abonando con la palabra llanera, con la miel del ganado. Y entonces sí se produce, solamente es llegar a limpiar y echar el abono, no más. Y eso es muy interesante, importante también tener en la sabana, en la ganadería. El ganado es el que está produciendo también esto, el abono. Aquí no se utilizan los químicos. ¿Por qué no se utilizan los químicos? Porque para nosotros es un poco más costoso y usted sabe que los indígenas, nosotros no tenemos casi la mayor parte de recursos. Entonces son para personas que tengan recursos económicos y también digamos, todo eso que vienen cultivos con, como le dijera yo, con abono esos, no es importancia para nosotros. Es mejor especie nativa, que esas especies nativas son para nosotros de que desde mucho tiempo hemos trabajado con así. Se produce a pie de la casa, mejor dicho, a pie la huerta está a pie de la casa y además todo, y aumenta todo. En comida, para los hijos de nosotros que no tenemos, por ejemplo, el plátano, la yuca, la caña, todo eso. Se siembra, se comen. Y además, y el ganado también va aumentando entre más años, porque llegaron, ¿qué día? 11 bichitos que nos entregaron, y ahorita estamos contando con 18 ya que han nacido con los becerros. Ahí está la producción de esos animalitos. Obtener estos resultados en la sabana no ha sido nada fácil. Estos frutos, hasta el día de hoy, han sido un largo proceso de acompañamiento y sensibilización continuo en esta etnia milenaria, trabajando al ritmo en que ellos asimilan las experiencias, comprendiendo desde su cosmovisión lo importante que es continuar y ampliar las granjas integrales partiendo desde el conocimiento ancestral. Lo de granja integral al principio, como programa en tal, ha sido muy difícil, porque de pronto llegamos a las comunidades a algo que no están acostumbrados, ¿sí? Al principio se nos dificultó mucho porque tuvimos que empezar con, digamos, nosotros más que todo empezamos trabajando con los talleres, que es como una forma de sensibilizarlos a algo que de pronto ellos se van a enfrentar, ¿sí? Los talleres de sensibilización, capacitación y socialización han sido primordiales y esenciales en el éxito de este proyecto. Para este proceso se contó con el apoyo de los líderes de la comunidad y coordinadores indígenas internos para cada resguardo, capacitado en los procesos de la granja integral, quienes transmiten los conocimientos en lengua sicuani, generando confianza y mayor entendimiento a la comunidad. Para que evolucione un poco la seguridad alimentaria, que sea completa. A través de los dibujos realizados durante los talleres, los indígenas plasmaron su mitología, sus sueños y sus más sentidas necesidades. Hoy,
Estos dibujos son una realidad que han germinado en las tierras de los Sicuani, pero aún no termina el proceso. Falta mucho camino para lograr la seguridad alimentaria y evitar que se sigan talando los montes año a año. Hay infinidad de ejemplos en el país y no son ejemplos, sino son experiencias nuevas, son experiencias anteriores que indican que, a diferencia del colono y del campesino, inmersos desde luego y desde hace muchos años dentro de la sociedad nacional, las comunidades indígenas todavía conservan un entorno y un mundo cultural que hace que esos procesos, que en colonos y en campesinos sean muy rápidos, en las comunidades indígenas sean más lentos, requieran de un mayor acompañamiento, requieran de unas estrategias que permitan definitivamente llegar a estas comunidades y que el objetivo final de estos proyectos redunden en beneficio de las mismas. Las labores de la granja son realizadas por las familias beneficiarias del proyecto sin distinción de género, permitiendo a cada miembro participar del trabajo y los beneficios de la granja para lograr un desarrollo armónico y social de la comunidad. Con la creación y fortalecimiento de las granjas integrales, se evita la dependencia y el uso de los productos de la industria agroquímica y genética, tales como los plaguicidas, los fertilizantes químicos sintéticos y las semillas de alto rendimiento, priorizando las prácticas de una agricultura diversificada orgánica, generadora de vida y de fácil apropiación para los indígenas. Ya tenemos suficientes abonos para próximo año progresar más, y ya tenemos este cultivo, este inicio, esto es para agrandar más. Vamos a sembrar plátano, cañas, piñas, ñames y yucas, y nos hace falta para sembrar más de 1000 matas de plátanos. Es que nosotros estamos contentos, porque nosotros estamos ya poco, nosotros estamos ampliando de lo que estamos trabajando. Porque de la primera vez, acabé de mencionar a él, de la primera vez que nosotros no sabemos. Pero ahorita ya nosotros ya poco entendemos, ya toca ampliar más. De esta yuquera yo creo que nosotros vamos a ampliar más. La idea es que cada año como ya la gente, como la comunidad en tal ya tiene un conocimiento, entonces que cada día vayamos avanzando más en más parcelas, en más cultivos, pero que ojalá sean, digamos, que ya no venga uno a decirles hagan esto, sino que ellos mismos lo trabajen a su conciencia, en grupo. La granja comunidad de producción ha permitido la sostenibilidad, convirtiendo a estas personas en las protagonistas y dueñas de sus propios procesos, ya que cada una de las actividades se realiza teniendo en cuenta la cosmovisión, el conocimiento y la potencialización de la sabiduría ancestral.